segunda etapa de maniobra de Evasión Fest. Después de esta mañana estar conversando con Pablo M. Collar en torno al cómic, a su periplo por la industria norteamericana, dibujando Batman, Superman, Wonder Woman, Red Sonja, también aquí en España con Bribone. Pues ha sido una conversación súper entretenida y divertida. Pues ahora vamos a contar en este segundo encuentro pues con alguien que conocemos mucho, todos nosotros, que estamos casi aquí en familia, pero también para conversar con Antonio Segovia. Antonio, bienvenido. Hola, bien hallado. Pues si esta mañana hemos estado conversando en torno a los cómics, también a los cómics relacionados con el mundo de la animación y del videojuego, pues ahora nos vamos a centrar en esa palabra tan maravillosa que es jugar. ¿No, Antonio? ¿Qué nos gusta jugar? Sí, nos gusta jugar, a algunos más que a otros, y nos gusta jugar básicamente porque el hombre es jugón por naturaleza. En uno se desarrolla más, en otro menos, pero lo cierto es que parte de Homo sapiens y Homo faber, ¿no? El hombre que piensa y el hombre que fabrica, también somos el Homo ludens, ¿no? El hombre que juega. Y esto no tiene por qué ser siempre en juegos figurativos, es decir, jugamos. Hay una teoría también muy famosa, que es la teoría de juegos, que dice que un poco en todas nuestras relaciones sociales, entre humanos, se practican diferentes juegos. Juegos de traición, juegos de poder, juegos de... Es decir, cualquier transacción, cualquier interacción, lo convertimos en un juego porque tiene unas reglas, ¿no? Que es una de las... Acércate el micro. ¿Y cómo es el...? Bueno, y es que no me acostumbro yo a lo del micro. Y bueno, pues jugamos básicamente porque es una actividad intrínseca del ser humano. Ahora sí toca el momento de presentarte, porque el lema del encuentro hoy es: detrás de un juego hay una historia, el mundo del Homo Ludens, pero Antonio pues tiene tras de sí una trayectoria de más de 25 años como creador y diseñador de contenido y conceptos para productos interactivos y videojuegos en diferentes plataformas. También es un experto en comunidades virtuales y juegos en red. Ha desarrollado su talento en proyectos premiados o de un alcance mundial y nacional, como las aplicaciones PlaySet de Pocoyo, PlayChapas para PSP, Basket Dude, Mixed Fighter y el movimiento Coca-Cola. Y esto ya no me hace falta, lo tenía apuntado, pero también la razón de contar, además de esos 25 años de contar con Antonio, lo estábamos comentando antes, que Antonio es el culpable de esto. De esto. Porque Antonio fue fundador del Club Orkins en los años 90, previamente máster de los juegos de Dragón y Mazmorra, pero es que antes fue la primera persona a la que yo le escuché hablar de videojuegos, del ZX Spectrum, del Alchemist, de la Pulga. Fue el primero aquel también. Por eso aquí somos todos culpables. Al primero que le escuché yo hablar de los cómics de Spirit, de Watchmen, de Moebius, de Corben. Entonces, en esas veces que nos reuníamos en la esquinilla allí de la Torna, pues con las Coca-Cola, ¿no? En la noche, cuando ya nos íbamos cada uno a casa, y me acuerdo perfectamente de Antonio comentar: oye, ¿habéis visto unos cómics que son de los Watchmen? ¿O habéis visto Moebius? Entonces, Antonio, al menos en mí, pues abrió ese otro mundo, me nombró esos otros cómics más allá de los famosos novelas, o de Mortadelo y Filemón, o de Tintín, y por eso digo que es como el Big Bang, el momento inicia. Y bueno, ya dicho esto, que también me recordaron que también fuiste pionero aquí en los 2000, que tuviste un centro de perversión, sí, juguetera, de encuentros de videojuegos, ¿no? Sí, eso fue en el año 99, creo, 98, 99, que montamos un pequeño comercio de videojuegos con Antonio Raya, y estuvimos ahí pues disfrutando de todas las novedades con la excusa de que comerciábamos con ellos. Realmente lo que hacíamos era todo el rato estar jugando.
De vez en cuando vendíamos algo para, bueno, hacer el papel, pero que estábamos todo el día jugando a la Nintendo 64, a la Play y a todo lo que cayera. Allí la chavalería iba también a jugar, alquilabais los juegos durante horas, ¿no? Una hora, ¿cuánto era? Claro, teníamos un servicio de alquiler que era como un videoclub, tú llevabas el juego a casa, lo entregabas al día siguiente, y luego también teníamos pantallas allí en el mismo local donde la gente pagaba por jugar por tiempo, ¿no? Era un poco como el YouTube antes del YouTube, porque iban muchos chavales a ver jugar a otro, y era como que uno decía, ¿y va a haber gente que va a querer ver a otro jugar? Pues nosotros sabíamos que sí, y a día de hoy pues lo estamos viendo, ¿no? Los youtubers que se dedican a jugar para que otros vean cómo juegan. Y ahora acabo de caer que tú vivías arriba de los futbolines de los recreativos. Claro, ahí en Calle del Barrio. En Calle del Barrio, ¿no? Ahí viene todo decir que empezamos a echar la memoria atrás, claro. Y decir, todo tiene un porqué, tiene una razón. Puede, ¿no? Sí, yo a veces digo, igual es por esto, no lo sé si es por eso, porque tampoco podemos. Pero sí es cierto que, bueno, yo vi la máquina de Pong, por ejemplo, primigenia, llegar a los futbolines, el Pac-Man, el Space Invader, todo este tipo de primeros videojuegos, los vi yo llegar ahí, los veía el día que llegaban, porque yo estaba ahí todo el rato. Y sí, ahí descubrí también pues que me gustaba mucho el tema de los videojuegos, ¿no? Ahora vamos a ir haciendo a partir de este que hemos tirado del hilo de la memoria, porque muchas veces eso que estamos comentando, las vidas, ¿no? El que uno diga, pues yo voy a hacer aplicaciones de juegos de poco yo. Todo tiene, parece que no, pero tiene una razón. Nada surge de una manera espontánea y posiblemente esas experiencias infantiles, porque éramos niños, pues vienen de ahí posteriormente nuestro desarrollo profesional. Y pues nada, vamos a ir conversando. A partir de ese lema, detrás de cada juego hay una historia. Pues vamos a ir un poco tirando de ese hilo y vamos a ir avanzando a lo largo del tiempo. Y bueno, a partir de esos juegos, hablando de ese desarrollo profesional. Y aquí saltamos, le damos ahí al HDMI, vamos saltando de pantalla, como los juegos de esto que ibas pasando las pantallas con los tokens, ¿no? Con el ZX Spectrum que te daba como pasar de pantalla de una a otra. Cierto. HDMI vamos a ir saltando a pantalla y aquí tenemos detrás de cada juego hay una historia. Y ahora vamos a ese punto inicial. Sí, a ver, esto estamos hablando de los años 70-80, donde los chavales a los que nos gustaban los juegos pues no teníamos tanta variedad como hay ahora, tanta accesibilidad, y lo que llegaba a España pues eran casi todo de la mano de una empresa que se llamaba Cefa, que hacía este tipo de juegos, pues el Drácula, el Ring, el Misterio, y yo empecé un poco a interesarme por estos juegos porque me encantaba el tema de simular situaciones y el sentarme con mis amigos a jugar a estos juegos. Y en estos juegos, ahí ya empecé yo a despuntar un poco en el tema del diseño, porque yo lo que hacía es que le añadía reglas y le añadía elementos. Es decir, yo cogí y decía, vale, está guay el juego, pero estaría guay que tú tuvieras una tarjetita donde tienes tu personaje, por ejemplo, en la Ruta del Tesoro, pues tienes un pirata, y ese pirata, conforme ganas dinero, va ganando, tira más dados, hace no sé qué. Es decir, yo ahí ya me inventaba mis reglas para estos juegos, ¿no? Estamos hablando, pues eso, de cuando empezaba a jugar con 10, 11 años. Que rompías un poco la regla establecida, ¿no? Porque en estos juegos, en cierto modo, eran también muy esquemáticos, ¿no? A lo que posteriormente te iba a disfrutar, pero estos juegos eran como muy básicos a la hora de establecer pues la jugabilidad o la manera de relacionarte con ellos. Totalmente. Sí, pero eso, yo echaba un poco de menos porque sí que al principio te aprendías las reglas, jugabas tal, pero siempre, claro, antes no es como ahora, por ejemplo, ocurre con las aplicaciones o los videojuegos, que hay 1000 y entonces estás deseando terminarte uno para empezar el siguiente. Aquí en esta época, pues tú tenías tu Imperio Cobra y tenías que tirar de ese porque no había más. Entonces llegaba un punto cuando había jugado a lo mejor 20 partidas que ya decía,
ya empieza a cansar un poco. A esto habría que meterle un poquito de otra cosa. Y ya pues te inventaba, oye, pues vamos a meter que, yo qué sé, pues que haya un dado más, que si sale tal número, haces tal cosa. Y ya le metíamos como más reglas, más cositas para alargar un poco la rejugabilidad, ¿no? Porque es que se quedaban cortos. Otro elemento común, y que también lo veremos en tu faceta de los videojuegos, es el humor. ¿Tú ya en el Imperio Cobra le metías tus pullitas de humor? El humor siempre, el humor no puede faltar, si no, entonces ¿qué hacemos aquí? El humor tiene que estar siempre. Entonces, en algunos de estos juegos, hombre, algunos no daban para más, no daban para meter humor, pero siempre, por ejemplo, en las partidas de Risk, que siempre está el chiste de Kanchaka, es decir, siempre, pues, para hacer más amena la partida, siempre le meto un poquito de Kanchaka? Chascarrillo. Bueno, pues el Kanchaka del tren. A ver, ahí ya cada uno hace el chiste que quiere. Pero sí, siempre meterle un poquito de algo de chispa, si no, no mola. Y ya en aquella época tú eras como diría, el dueño del balón, es decir, era el que tenía los juegos, o había más niños con juegos con los cuales compartir. A ver, normalmente yo conocía los juegos siempre a través de otros. Es decir, la primera vez que veía un juego, porque antes no era como ahora que tenemos acceso a 1000 informaciones, sino que a veces te enterabas de que existía un juego porque lo veías a alguien. Porque no teníamos, pues no había anuncio en la tele o no había tal y no lo veía. Entonces yo veía a alguien jugar y decía, ostras, ¿cómo mola esto? A ver, tal. Y, oye, ¿puedo jugar? Jugaba una partida y decía, en cuanto pueda me lo compro. Y muchas veces ahorraba el dinero de las ferias, normalmente en las ferias que te daban, toma, venga, 20 durillos, tal. Yo iba ahorrando ese dinero en vez de los coches choques, me lo guardaba y luego me iba ahí a la tienda ahí de Morilla, ahí en calle Pintá, y me compraba un jueguecito de estos que valía 700 pesetas o por ahí, 800 pesetas, y ya tenía mi juego. Y ahí en mi casa están. O sea, ahí sí, lo tengo guardado. Que todavía lo tienes todo, lo conservas sí, ahí. Sí, ahí están. No sé, algún día valdrán algo. Algún día, especulación. O podrá venderlo como el juego con el que se inició Antonio Segovia. Saltamos pantalla. Sí, a ver, aquí he puesto un poco los dos, digamos, a los que más jugué, que era la Ruta del Tesoro, que era una versión del Monopoly, pero de piratas. Entonces, aquí gustaba más porque eran piratas y tenía las monedas, que no eran billetes, eran monedillas de plástico y las iba amontonando y tal, y era como más temático. Aquí también, yo ahora lo veo con retrospectiva en el tiempo y digo, lo importante que es también la ambientación de un juego para que te atraiga, ¿no? A mí el Monopoly no me decía mucho, pero este que ya era piratas y ya ibas por países del Mediterráneo, Cerdeña y tal, y aquí también le metía yo mis añadidos y le metía como unas patentes de corso y que te permitían atravesar las casillas de otro y tal. Y por eso lo he puesto un poco como más destacado el tema de la Ruta del Tesoro y el Imperio Cobra, que marcó un verdadero hito porque todos los juegos que había eran como muy simples y muy de ir por un camino y tal, y este te permitía mucha más libertad. Este yo lo considero como el primer juego de mesa de mundo abierto que yo jugué, porque te permitía decir, pues voy primero al gigante, luego voy al dragón, y te daba una libertad que luego yo he valorado mucho y he intentado también mucho hacer cuando he hecho algún diseño, de darle libertad al jugador de poder elegir su propio camino, ¿no? Y crear su propia historia dentro de la historia que ya hay en el juego. Entonces este fue un poco mi primer impacto de, ostras, que en este juego puedo hacer lo que me dé la gana dentro de una regla, pero no tengo que seguir un camino como en la OCA, sino que puedo ir como yo quiera. Además que se puede ver también este diseño, la importancia que estás comentando sobre la creación visual, ¿no? Es decir, se ve un poco loco, ¿no? Vemos ahí un cíclope y vemos unas naves espaciales, la isla, también es encender la chispa de la imaginación. Están buscando todavía al camello del diseñador, a ver qué se tomó ese día. Pues vamos, mezcló ahí todo lo que pilló, pero sí es cierto que el tema de un juego en aquella época y para el público al que estaba dirigido, que te mezclara el Polifemo, la nave Fénix y no sé qué y tal, era como te disparaba la imaginación y te llevaba a querer adentrarte en más mundos de este tipo, ¿no? Yo creo que ahí se da la mitología y la ciencia ficción y la aventura
Tú normalmente eras de los que explicaban los juegos, es decir, Sí. ¿entendías perfectamente la dinámica del juego a la hora de...? Porque muchas veces hay personas, yo es mi caso, que a mí me cuesta mucho trabajo entender la dinámica de los juegos y tengo que jugar varias veces para poder asimilarla. Sin embargo, ¿tú entendías de una manera bastante intuitiva cada mecanismo o...? A ver, al final te vas haciendo, porque cuando ya has jugado mucho y has leído muchos reglamentos, ya casi que prevés de cómo va a funcionar casi el juego, ¿no? Y cambian algunas cosillas, te quedas con la mecánica y tal. Pero es cierto, y es muy curioso, y muchas veces digo yo, que a lo mejor no estoy totalmente bien de la cabeza, porque a mí me gusta leer reglamentos. O sea, yo tengo juegos que me he leído el reglamento, no he jugado nunca, pero me he leído el reglamento, que a lo mejor, no sé, de 80 páginas, porque me gusta leerlo. Digo, a ver qué reglas tiene esto, y me los leo. Y muchas veces voy a leer algo tal, y me cojo de cualquier juego que tenga por ahí y me leo el reglamento. Me encanta leer reglamentos. Me descargo reglamentos y los leo. Sí. Por eso muchas veces digo yo, igual esto hay un trastorno. No, hombre, no diría Igual un no estoy trastorno. bien del todo. No, pero es un poco que tú irás asimilando todos esos reglamentos y los vas analizando. Tú ya percibías que este juego pues era potencialmente bueno para tus amigos. Es decir, tú entendías, este va a funcionar. Bueno, a ver, eso... Porque se agradece, decir, dentro de un grupo de amigos que alguien se lea el reglamento, eso es un elemento a favor para que los demás no lo tengamos que leer y nos digas tú y nos lo expliques con tu particular... Menos mal. Sí. No, además que luego me regañaban, decían, tío, pero déjame... Digo, no, la regla pone esto. Pero déjame que lo... No. Es verdad que es lo que digo, que a mí me gustaba leer los reglamentos y eso también, hombre, en cierto modo... Cuando quedábamos para una partida, yo ya iba con el reglamento súper leído, era capaz de analizar cuáles eran las reglas básicas para empezar a jugar y empezábamos a jugar del tirón y ya sobre la marcha se iban aplicando las reglas. Pero sí, está bien que haya en el grupo alguien, igual que cuando jugábamos a rol, pues yo hacía de director del juego, porque era el único que me había leído los 3 libros, el del bestiario, el del jugador y el del director. Entonces, pues me tocaba a mí. Ya está. Tenías bien empapado el lore. Sí. Sí, me gusta. Vamos saltando y vamos a otro elemento que creo que es bastante común, o bueno, común no, sino importante dentro de tu universo. Sí, a ver, yo había jugado hasta entonces con los juegos de Cefa, que como tú has dicho antes eran bastante sencillitos, eran juegos, pues bueno, pues el Estratego, el RIS, el Monopoly, este tipo de juegos que son como muy cerrados. Además que estaban en muchísimas casas, es decir, era muy Sí, común, ¿no? Es decir, Monopoly se regalaban por Reyes. El Palais, sí, ese tipo de cosas, el Imperio Cobra incluso. Pero resulta que en el Colegio San Miguel, en la biblioteca, descubro esta colección de juegos. No juegos, sino libros que mezclaban historia con juego. Es decir, te contaban la historia, pues, el salvaje oeste. Pues te hablaban de la colonización del oeste y tal. Y, a continuación, un juego de tablero con las fichas, las reglas. Digo, Dios mío, reglas, trae para acá. Reglamento, la Biblia. Reglamento, ahora, por él, trae que me lo leo. Y entonces esos juegos eran juegos que llevan un poquito más allá del tira el dado y muévete. Aquí ya había estrategia, unas fichas, tácticas, y cada uno tenía un valor. Eran como juegos que ya iban a otro nivel y yo decía, madre mía, esto es magnífico. ¿Qué pasaba? Que no se podían sacar los libros de la biblioteca. Y era una época en la que tampoco, fíjate de qué época estamos hablando, no voy a decir, pero porque quiero mantener el anonimato de mi edad, que aquí nadie la sabe. Tampoco era fácil sacarlos para fotocopiarlos ni nada. ¿Qué hacía yo? Me iba con una libreta y dibujaba todas las fichas, las copiaba, las dibujaba yo a mano, dibujaba el mapa a mano y me copiaba el reglamento a boli y me hice una libreta con todos los juegos de los libros estos. Y luego ya en casa me recortaba las fichas, las pegaba en cartón y me hacía el juego a boli, el mismo juego a boli, en mi casa. Entonces, el pirateo... Pero el que se hacía en los monasterios. Esto es lo que llamamos inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, generativa, esto era un copy-paste, pero a mano. Pirateo.
Neón hubiera sido robarlo, hubiera pero dejado a en ese otro momento niño. yo todavía no tenía esa picardía. No, pero sin embargo, todo eso sirve, decir, que tú, además de jugar, lo que te apasionaba era descifrar, decodificar todos los mecanismos del juego. No sé si para tú jugarlo mejor, para comprenderlo, para jugarlo mejor con tus amigos, pero es decir, tú tenías una auténtica fascinación por Sí. ese mecanismo, ¿no? Sí, a ver, a mí es que aparte de los juegos también me gustan es decir, también he hecho mucho cómic. Yo, de hecho, estudié también, hice un curso de 2 años de dibujo de cómic. Yo mismo muchas veces me autoexploro y digo, ¿yo por qué hago esto? Juegos, cómics. Yo creo que lo que yo quería era contar cosas, contar historias, pero también de una forma que que el espectador se sintiera implicado. En los juegos tienes que jugar tú, tienes tú que estar moviendo las cosas. En los cómics menos, pero también implica una participación, un meterte en esa historia, un tal. Yo creo que yo quería contar historias y estaba buscando la forma más accesible de hacerlo. Es verdad que luego, más allá de contar historia o dentro de historia, de los juegos contar historia, el tema en sí de jugar, del juego, ya sea juego de mesa, videojuego tal, me atrae esa simulación de poder vivir experiencias que de otra forma no podría vivir. Es decir, al final, hoy he jugado un videojuego que haces cosas que no puedes hacer en tu día a día y están bien, y son experiencias agradables, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo con estos libros vi la puerta abierta y dije, oye, si lo puedo copiar y dibujar la ficha y copiar la regla, puedo yo mismo inventarme mi propio juego, hacerme mi propio tablero y mis propias fichas. Y ahí hice un juego de los Masters del Universo en una libreta, con He-Man, con el otro, tal, y me hice mis reglas y empecé por ahí. Y de eso me hice un montón de juegos que a boli en una libretilla y recortar las fichas de cartón y unos números y me hacía mi juego. Que eso no sé dónde estarán, la verdad. ¿Y con eso jugaba con tus amigos? Pues a veces jugaba con mi amigo, a veces jugaba yo solo. Es decir, que simple Porque muchas disfrute. veces pues te decía, voy a jugar los cartones, tira para allá, vamos a jugar al fútbol. También hay que recordar que ahora acabo de caer también, ganaste, no sé si un año o varios años, el concurso de relatos de la aventura de escribir. Aquí también. Sí, Es algún decir, año gané, otro finalista, sí, que por eso es la pasión por contar historias. Y hasta ahora pues hemos estado en el mundo del papel, de lo, va a decir, analógico, ¿no? Y también esto vamos viviendo también lo que es la evolución tecnológica en el entretenimiento. No ha abandonado nunca el mundo de los juegos de mesa, en papel, en tablero, pero aquí hay un salto, vamos a hacer un salto, un quantum leap, un salto cuántico, Sí, y nos llega, y resulta que llegan los marcianitos. Los marcianitos. los marcianitos, de Martians. Sí, yo creo que un poco, a ver, no llegan como una cosa tal, sino que va un poco en paralelo los juegos de mesa con esto, pero lo que comentábamos antes de los futbolines, cuando llegaba el camión, la furgoneta y descargaban la máquina del Pong, y yo estaba allí pues con 8 o 9 años mirando diciendo, wow, ¿esto qué es? ¿Qué movida? Y eran 2 palitos que hacían ping, ping, ping. Pero claro, ahí estás viendo un partido de tenis, que lo puedes manejar tú. Claro, de pasar, de mover tú la ficha con el dado a que, no, es que hay una palanca y me muevo arriba y abajo. Y ya lo siguiente es que te llega el Pac-Man, te llega el Space Invader, te empiezan a llegar juegos cada vez más sofisticados, para aquella época, ya de hecho más, porque tenía 2 colores en vez de uno, y dices, hostia, qué sofisticado es esto. O el Pac-Man que se movía en las 4 direcciones, es como Los sonidos también. los más. fantasmas, sí, además el sonido muy llamativo, y más, pues eso, viviendo los futbolines, yo estaba todo el día escuchando al Comecoco, mío, todo el día, estaba en la peña, venga, echa 5 duros ahí, venga, pum. Entonces, bueno, aquí se produce, digamos, un segundo encantamiento, después de los juegos de mesa, ahora veo que puedes jugar en pantallas, todavía en la tele no, porque todavía no habían llegado las consolas domésticas, pero sí que hay unas máquinas donde de pronto estás manejando a personajes en entornos irreales, conduciendo coches, haciendo un montón de historias que son juegos, pero ya en una pantalla y ya moviéndose y ya viendo tú, no teniéndote tú que imaginar que esta ficha se come a esta, sino que estás viendo cómo se la come de verdad. Y aquí pues sí que se genera también una segunda vía, digamos, de atracción por esto,
por este fenómeno, ¿no? El tema de los videojuegos. También pensando que era como tener en presente el futuro. Es decir, ya en esa época nos va llegando, vamos asimilando todo lo que es la cultura norteamericana, vemos en las películas que hay salones recreativos, vemos a los chavales jugando con maquinitas. Juegos de guerra, la película Juegos de Guerra. Juegos de guerra, y entonces percibimos que esto es el futuro, ¿no? Es decir, jugar con los clics, con la Game Boy está bien, pero que el futuro es eso, ¿no? La tecnología. Sí, tal vez en aquella época no eres tan consciente de ello, ¿no? Ahora mismo sí que vemos ya cualquier cosa y decimos, esto dentro de 10 años, la inteligencia artificial dentro de 10 años, no vea. Pero claro, en aquella época tú ves esto y dices, ya mola. Es decir, cuando ya veía, pues eso, más de 3-4 colores en pantalla, decía, madre mía, esto ya es insuperable. Y ahora ya nos damos cuenta de que no, de que vista la historia, sabemos que si ahora hay algo que nos llama la atención, eso mismo en 10 años ya va a ser el no va más. Antes no éramos tan conscientes y creíamos que lo último que salía era ya el peak. Era como, Tekken en 3D, ya está, hasta aquí, es que esto mejor no se puede ver. Y eran unos polígonos como, vamos. Sí, además que eran bastante accesibles a la hora de jugar, ¿no? Es decir, no era como la mesa de billar, ¿no? Que deberías tener una coordinación, era mucho más complicada, es decir, desarrollar una partida, además que podías jugar con otro competidor, era también esa cosa de picarte con otra persona a jugar, ¿no? Y entonces era como más accesible que otro tipo de maquinitas que había en los recreativos. Sí, bueno, antes estaban los pinball, el típico de la bolita del pinball, estaban los futbolines típicos de fútbol estos con la bolita y los billares, ¿no? Era lo que había, el ping-pong también, ahí que la gente jugaba el ping-pong. Y esto pues como que creó el poder ampliar ese catálogo de juegos más tradicionales y además con algo que cada cierto tiempo se renovaba con algo más innovador, ¿no? Yo me acuerdo una de las máquinas que trajeron que era Air Defender o algo así, que se manejaba como con una bola, que era como si fuera el ratón, era una bola y ibas tirando rayos a unos que caían, caían misiles y tú con una bola tenías que, era como un ratón, y era como una locura. La gente ahí, esa semana no se podía jugar, pero estaba todo el rato lleno de gente jugando a eso, ¿no? Era como, madre mía. Y entonces, claro, te iban renovando cada X tiempo, venía una máquina nueva o dos o tal, y cada una con más colorines, más soniditos, más movidas, y era como un sueño, claro, aquello. Era hipnótico. Y hablaba del futuro y las casas y un poco eso del alcance para todos, porque este yo creo que fue la gran máquina. La máquina de los sueños. Esta fue la que nos hizo empezar a soñar. Cuando llegó el Spectrum, yo me enteré del Spectrum por el amigo Eduardo, que está aquí, porque yo creo que fue el primero en Nerja, o si no de los primeros, en adquirir una de estas máquinas de 48K de memoria. 48K de memoria lo que pesa, bueno, no pesa más, un Word cualquiera pesa más. Y trajo esta máquina y me dice, no, es que con esto se pueden hacer juegos, se pueden hacer videojuegos. Va a hacer videojuegos con esto, que sí. Que le mete unos códigos, tal, y hace videojuegos. Y efectivamente, yo me acuerdo las tardes en casa del Bon, con la revista Micro Hobby, tecleando código BASIC, 3 páginas de código BASIC, para hacer un juego que era un palico que hacías ahí, ¡pam!, tiraba una bolilla, pipi, y te decía arriba la distancia. Y a lo mejor estábamos 3-4 horas copiando, uno con la revista, 1, 2, 4, el otro escribiendo, hacíamos el código, lo ejecutábamos, jugábamos 10 minutos a la bolica y lo borrábamos porque eso no tenía ni almacenamiento ni nada. Entonces echábamos las tardes en hacer eso, con el Spectrum, decir, vamos a hacer nuestros propios juegos. De hecho, hubo un momento junto con Alberto Tomé que hicimos algún que otro juego en Spectrum ya nuestro. Es decir, ya hacemos nosotros los gráficos, aprendimos a programar en BASIC, que eso es muy BASIC, como su propio nombre indica. No hace falta mucho para programar en BASIC. Y hicimos 2 o 3 jueguecillos. Nos creamos nuestra empresa ficticia
Pacific Software y ¿Hiciste luego ¿Hiciste el logo? ¿Tú tenías logo, diseño? Claro. teníamos un logo. Sí, un tiburón. Sí, es lo que me estaba comentando, ¿no? Es decir, ya era una infancia que estaba saltando, que se parecía a esa infancia, adolescencia que veíamos en las películas, que veíamos que teníamos referentes, ¿no? Como estamos comentando, en un juego de guerra, donde pues teníamos una relación, ¿no? Es decir, cuánto decíamos en nuestras casas, no, papá, que esto es para estudiar, que este ordenador es el futuro. Y es lo que estábamos comentando antes. Y nuestros padres creían que esto era, es decir, tenemos que estar con el futuro, ¿no? Y el ZX Spectrum es la entrada del futuro en nuestra casa y de la relación con las tecnologías y con los ordenadores. Exacto. Yo le dije a mis padres que que no se preocuparan porque yo iba a hacer un programa para acertar los números de la quiniela con el Spectrum. Y efectivamente hice un código que le daba un botón y te decía 1x2 aleatoriamente, y entonces eso lo ponía en la quiniela. Ese era el programa. Ya está. Y dije, yo el programa lo he hecho, ahora ya que funcione. Tú no tienes que pensar qué poner. Tú le das un botón y te dice el ordenador X. Tú pones la X. 1, pone el 1. Ahora ya que toque o no toque, no puedo yo... Milagro no puedo hacer. Echando cuenta le traía más aquello del dado, ¿no? El dado es que básicamente era un dado de quiniela, pero en el ordenador hecho. Y luego ya... Claro, para que yo digo, es que con esto yo puedo hacer... Podemos hacer contabilidades, había programas de contabilidades en el Spectrum. Sí, había muchas aplicaciones, en teoría... Pero vamos, aquí lo que jugábamos era a los videojuegos. Otra cosa también importante de este ordenador y que muchas veces esa discusión en torno a si los videojuegos o el jugar permite la socialización es que este ordenador, yo me acuerdo que en un pueblo como Nerja había una comunidad de jugones, no voy a decir centenares de niños, pero que había muchísimos niños, que había un tráfico interno de cintas, Pero todo legal. Todo legal. Es decir, pero no había nada pirata ni nada. Todo era muy legal. Sí, además, las grabadoras de doble pletina estaban agotadas en toda la comarca, pero casualidad, ahí no había piratería. Sí, y además que era también la comunicación aquella de cuál es el mejor radiocassette, que lee mejor los juegos, con este sí se puede ver, jugar a tal porque con este sí se puede piratear, ¿no? No se podía. No se podía palabra, no pero era como, había todo ahí un rito que era también, pues, numeraba los de tal a tal número en la cinta, apuntaba... ¿no? Por el contador de la cinta ponías en qué número empezaba cada uno de los juegos, porque en una cinta a lo mejor tenías 10 juegos. Y cómo, algo que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, que es las comunidades, ¿no? Tú que estabas comentando también en tu currículum, el de los juegos en red y las comunidades virtuales de juegos. Si aquel trasiego también te sirvió para conocer sociológicamente o cómo funcionaban los jugones o los jugadores, o cuáles eran aquellos juegos que más le gustaba al público. Sí, a ver, en aquella época había gente que eran un poco los dealers, ¿no? Los que proporcionaban los juegos, que era gente que compraba el juego y luego tú ibas yo he ido de pequeño, ibas a su casa y decían, en una cinta te caben 15 juegos. Entonces tú elegías 15 juegos de la biblioteca que tenía allí. El tío te hacía una cinta con esos 15 juegos. Comunidad. Sí, pero una comunidad un poco oscura, porque era piratería pura aquello. O sea, no voy a decir nombres, pero... No. Y eso se corría luego de boca en boca. Es decir, ahí no había un cartel de pirateo juego. Ahí te decía esto, pero ¿y esto? Dice, sí, esto va a casa de tal y por 20 duros te graba una cinta con 10 juegos. Y ahí que íbamos todos los chavales, pues quiero este juego. Te compraban la Micromanía, o la Micromanía, donde venían las novedades. Y decías tú, ostras, pues en cuanto salga me lo pillo pirata. Me lo pillo pirata, claro. Pero también me refiero a la hora de jugar, yo que soy al final un idealista o... Sí, había compañías que tenían más peso. Es decir, sí que esperábamos con más ansia pues los juegos de Ocean. Luego ya vino, por ejemplo, una época
en la que en España se empezaron a hacer muchos juegos de Spectrum, Dynamic, Toposoft, Operasoft, que eran compañías españolas que además tuvieron una política que yo creo que fue una de las pocas cosas que pudo acabar con aquella actividad ilegal de la piratería de copiar, y era que establecieron un precio de 700 pesetas de los juegos. Claro, entonces tú podías decir, hombre, pues mira, pues por ese precio sí que me lo compro. Es que yo me acuerdo que algunos juegos, como por ejemplo uno que es el de Larry Bird, creo que era un juego de baloncesto tal, que a lo mejor te costaba 10.000 pesetas. Claro, sí. Para un niño de aquella época, un chaval de 14, 15 años, en el año 80 y algo, que te vas a gastar tú 10.000 pesetas en un juego, pues lo piratea, es normal. Ahora, cuando salieron estos juegos, que eran 700 pesetas, 800, pues podías decir, bueno, pues mira, ahorro tal y me lo pillo original. También y ahí bajó un poco la también potenciaron el diseño de los juegos, de las carátulas, es decir, sí. Estaba Luis Rollo, ¿no? Estaba Azpiri con España. Dynamic, ¿no? En España hubo un momento en aquella época en la que estuvo muy, muy arriba en cuanto a producción de videojuegos a nivel mundial incluso. O sea, se hacían muchísimos juegos de mucha calidad en España y duró un tiempo hasta que, bueno, pues llegaron las nuevas generaciones de ordenadores y Spectrum se fue a pique porque ya, claro, si es que eran ordenadores que tenían cache de memoria. O sea, no daban para nada. La paciencia que había que tener para, claro. Y luego poder cargar la información, que eran cintas y podía claro. tirar una hora esperando a que exacto. A que y luego llegaron... Claro, sí. Y tenías que a veces de hacerle un nudo en la cinta porque se te había partido la cinta, de rebobinarla, se partía y le hacíamos un nudo y a tirar. Y ya está. Y había veces que te saltaba un trozo de la cinta y el juego funcionaba igual. Nunca lo entendimos. También la podías pegar con Fizo, si eras más fino. Los más finos lo pegaban con Fizo. Los que íbamos a lo bestia, hacíamos un nudo y para adelante. Pero sí es verdad que todo, bueno, dentro de lo que es la nostalgia de la infancia, pues sí también es un momento ese de la tecnología donde nos relacionamos con lo tecnológico, nuestras primeras experiencias tecnológicas y que están unidas al juego, no están unidas a otro concepto más elevado que el conocimiento, que es puramente jugar, ¿no? Sí, a ver, el tema de los videojuegos sí que atrajo a mucha gente y de hecho a día de hoy raro es el que no lleva en el móvil un jueguillo, aunque sea para echarse un rato mientras espera el bus o mira, pues yo estoy jugando a tal movida. Yo creo que además la accesibilidad y comodidad que te dan un videojuego frente, por ejemplo, a un juego de mesa que ya tienes que quedar con gente y tal, que tiene otros factores añadidos que son el tema de socializar cara a cara, el tema de echar un rato, charlar, estar en contacto con otras personas, pero como comodidad y como accesibilidad, pues claramente el videojuego ha supuesto una revolución enorme a la hora de acceder a esa actividad, ¿no? Que es intrínseca en nosotros, como he dicho antes, que es jugar, ¿no? Seguimos y con la evolución de la tecnología, pues vamos teniendo estas maquinitas que se van volviendo más sofisticadas, más fáciles de la instalación. Claro, esto es lo que acaba un poco con el Spectrum, porque al final dices, en vez de estar media hora esperando a que cargue, a ver si carga la cinta o tal, metes tu cartuchito y ya estás jugando. Aparte, tiene juegos muchísimo más llamativos porque ya utilizan otro tipo de tecnología que ya te permite muchos más colores, mucho más gráficos, mucho más pantalla, mucho más fantasía, complementos, pues ahí vemos por ejemplo la pistolita, puedes jugar los controladores, porque antes, bueno, aparte de en Spectrum normalmente tener que jugar con tecla o con los famosos joystick estos de varilla para pilotar los aviones y tal, estos ya te traen una serie de complementos que hacen mucho más cómodo, mucho más accesible también a nivel económico que un ordenador y que en principio se plantea como un producto, como un juguete, ¿no? Como un producto infantil. Cuando, bueno, ahora veremos si durante la conversación lo veremos, a día de hoy pues te sacan una PlayStation 5 que vale 800 euros. O sea, ya no estamos hablando de juguetes ni de público infantil. Ya hemos visto como en estos 30 años ha evolucionado el concepto y ya la consola no es un juguete para que el niño dispare a la pantalla, sino que se convierte en algo más.
también en aquella época, aunque no aparece, estaba también las maquinitas. Es decir, aquellas pequeñas consolitas pequeñas que el que iba a Andorra, iba más... Sí, la Game Watch. Sí, esa había también Sí, proliferaban. Sí, eso sí, como curiosidad, estaba bien, pero esos juegos, a ver, eran cosas muy, muy, muy limitadas. Eran pantallas de estas de... Sí, como pregrabado. Sí. Pero vamos, como juego también fue bastante revolucionario porque era muy barata, muy accesible y estaban por todas partes. Era el regalo de las primeras comuniones. Claro, era lo que ahora pues llevamos en el móvil. Es decir, realmente era el pequeño jueguecito que te podía llevar a todas partes y como curiosidad estaba bien y como herramienta de penetración del juego a nivel portátil y de muy fácil acceso también, ¿no? Pasa que a mí, por ejemplo, eso no me llamó, a mí me llamó mucho más la atención el tema de la Nintendo, el tema de tener los recreativos que yo veía en los futbolines, tenerlo en tu casa, es decir, el Pac-Man o el Super Mario, tenerlo ahí en tu casa para jugar, que la maquinita, pues que, bueno, a nivel de atractivo, de impacto, no te llamaba tanto la atención. Entonces, ¿en qué periodo de edad? Es decir, porque también supongo que ahora con el siguiente salto hay un momento en donde el decir que juegas conlleva una connotación peyorativa, ¿no? Es decir, el juego parece, en ese momento, ahora ya no tanto, pero en ese momento jugar y jugar a las maquinitas estaba como establecido hasta cierta edad. Y a partir de cierta edad ya como debes tener otros intereses, como ya pertenece más a un mundo de lo inmaduro, si se puede decir, ¿no? Y adquiere un valor peyorativo el decir, yo juego a las maquinitas, yo juego a los videojuegos, yo juego... Parece como que no era aquello a lo que tú deberías dedicar. Sí, es verdad. A ver. Esto es un concepto, como tú estás bien diciendo, que hace 30 años, evidentemente, sí. Es decir, si una persona de 20 años estaba jugando a un videojuego del Super Mario pasando pantalla, pues tu padre o tu tío o tu hermano o algo mayor, pues te dice, pero ¿qué hace? Esto es para los niños, esto no es... Pero claro, estamos en 2026, esto tiene ya 30 años, como he comentado antes, salen videoconsolas que valen 800 euros, no es un juguete, no es para niños. Estamos viendo en Internet los grandes portales que hay, por ejemplo, de videojuegos como Steam, que son los Netflix de los videojuegos, que tienen millones de usuarios en el mundo, pero millones, y son gente adulta. Es decir, yo entiendo que hace 30 años dijera, no, es que los videojuegos son para los niños. A día de hoy esos niños han crecido, siguen jugando en su gran mayoría y hoy día ya no se ve el jugar a videojuegos como algo infantil. Sí puede haber gente que lo vea como perder el tiempo, vale. Es decir, igual que yo puedo pensar que, pues yo qué sé, ver un partido de fútbol es perder el tiempo porque a mí no me gusta el fútbol. Qué chorrada, ¿no? Es decir, a ti no te gustan los videojuegos, para ti que yo juego a videojuegos es perder el tiempo. Yo estoy ejerciendo mi hobby o haciendo lo que me da la gana en el fondo. Es decir, y lo digo respecto a los videojuegos, pero lo puedo decir respecto a jugar a las canicas. Es decir, ¿por qué tiene que ser de niño? Es decir, o montar, jugar a los soldaditos, ¿por qué tiene que ser de niño? Es decir, hay gente que juega en maquetas, bueno, los Warhammer mismo, ¿no? Que son juegos que tienen reglas muy complicadas, pero son muñequitos. Y está, venga, este le dispara a este. Mira jugando a los soldaditos. No, pues son juegos que tienen unas reglas, que tienen una herramienta y unos elementos que son eso. Y creo que hay que dejar de infantilizar tanto el juego, ¿no? Es decir, hay juegos y juguetes que son para niños, porque los niños tienen la capacidad de acceder a esos juegos y juguetes. Igual que hay juegos que no son para niños. Es decir, hay muchísimos videojuegos que son para mayores de 18 años. Sí, sí. Sí, bueno, pues entonces seguimos. Sí, justo lo que estoy diciendo es eso. Es decir, claro, pero es lo que estoy diciendo, que hace 30 años venimos de una mentalidad y de una historia de que hacerte un hombre pues era
Abandonar el juego. Fumar mucho, tu carajillo por la mañana. Es decir, había unas reglas de ser un hombre y no toques nada que esté relacionado. El cómic, lo mismo. Antes leer un TVO hace 30 años, esto es para los niños. Sí, claro, venimos de una cultura de la que veníamos. Y A día de hoy... Y también, como está diciendo lo de hacernos hombres, también la presencia de la mujer en el mundo del videojuego, ¿no? En Sí, aquella digo hombre época, adulto, sí. es decir, que hacerse en adulto. aquella época, yo no recuerdo, en el mundo del Spectrum, no recuerdo yo a ninguna chica en esa comunidad de pirateo, no lo recuerdo yo. Y como también... Bueno, pero porque en aquella época no nos juntábamos con las niñas. No, teníamos camellos Las niñas distintos. no juegan al fútbol. Teníamos dealers distintos, ¿no? Ellos tendrían sus distintos... No, date cuenta que es decir, en aquella época, con 8, 9 años, 10 años, nos juntábamos nosotros nada más, Spectrum, nosotros. Las niñas iban por... Yo desconozco lo que hacían, o sea, porque en aquella época no nos interesaban en absolutamente las niñas. Nosotros pijamarama a tope. No nos interesaban las niñas en Vale. aquella época. Entonces yo no sé qué hacían. ¿Por qué no había niñas en la comunidad de Spectrum? ¿Por qué no había en las de fútbol que jugábamos Sí. allí en los Cuatro Caminos? En las carreras de bici tampoco había. Pues porque estábamos jugando otra cosa, no sé. Y porque si venían la echábamos. Sí, sí, sí. No, las niñas no. Porque Bueno, era- entonces al final hay una razón, Claro. pero bueno, porque Claro, ¿sabes? ¿No? Es decir, pero es que era así. O sea, vengo- estamos hablando de hace vengo- 50, 40 años. Sí, lo que digo es que también es cómo van cambiando socialmente. 20. Es decir, y tú como generador de juegos y de comunidades y eso, ves que hay un cambio también ahí social en cuanto a la presencia de la mujer. Y además que lo vamos a ver ahora con el siguiente personaje, que es otro salto cuántico, ¿no? Y además, Otro impacto. Sí. Otro impacto. Además que- Yo aquí he puesto un poco impactos que a mí Pum, me, pum. me fueron conduciendo hacia al final convertirme en lo que soy. Ha quedado ahí un suspense, Bravo, ¿no? bravo, Y aquí llegamos a nuestra queridísima... Pequeños inputs. Nuestra queridísima Lara Croft, que también es otro personaje, yo creo también ZX Spectrum y Lara Croft Tomb Raider. Yo creo que Memorable a la par que polémico. Memorable a la par que polémico. Y cuando digo a la par, lo digo con toda la intención. Porque yo, después de un tiempo un poco apartado de los videojuegos, por temas de estudios, temas personales y tal, un día me acerco a un local que había por aquí, por calle Castilla Pérez, y entro y veo que hay un chaval jugando al Tomb Raider. Yo ya te digo, me había desconectado un poco de los videojuegos durante un tiempo y no había visto este videojuego. Yo cuando vi esa música, esos gráficos en 3D, la ambientación, los movimientos que hacía el personaje y tal, y dije, pero a ver, ¿qué me he perdido yo? Quiero esto ahora mismo. Y yo creo que ahí empezó ya mi declive. Ahí ya cogí la cuesta abajo y dije, yo videojuego a saco. Porque claro, como comentaba antes, lo último que veíamos era para nosotros el pic. Es decir, de aquí no se puede pasar. Es decir, yo había visto los juegos de la Super NES y yo decía, pues esto ya es lo máximo. O sea, ya esto es insuperable. Cuando estuve un tiempo sin ver videojuegos y vi Tomb Raider y dije, que hay más. O sea, aquí ya vi que esto podía escalar a mucho más. Y dije, pues no me quiero perder esto. Y entonces Tomb Raider fue un poco un punto en el que yo dije, me mola mucho esto. Y donde pude sentir, pude ser pionero sin quererlo, de lo que son ahora los streamers, ¿no? La gente que juega mientras otros le ven. Porque yo me acuerdo quedar en la frutería de Juan, en la parte de arriba, los sábados por la tarde con palomitas y Coca-Cola, 7, 8 personas viéndome jugar al Tomb Raider. Tira por aquí, tira por allí, venga, cállate, hombre, vamos. Y echar una tarde, 6 o 7 personas viendo adultas, no estamos hablando ya de 8 años, estamos hablando ya de 20 algunos, ¿eh? Jugando al Tomb Raider y, tira por aquí, prueba lo otro, qué malo eres, juega tú, no, tú. No estaban para jugar ellos. No, juega tú que te veamos nosotros. Entonces ahí yo sentí un poco el espíritu del streamer, que todavía no estaba inventado el concepto, pero ahí estábamos ya. el videojuego como espectáculo. Sí, señor. Como Que da para otra charla, otro día, otro año.
también en Tomb Raider se da los universos, que en cierto modo es cerrado, pero también el personaje que después se ha ido trasladando, carismático, y la aventura. Es decir, y había una narrativa muy cercana a lo cinematográfico, Total. que anteriormente siempre veíamos, pues como las películas de Wes Anderson, ¿no? El traveling lateral, la escena lateral, y aquí veíamos la profundidad, Sí. pues en aquellos momentos con la tecnología que se tenía, pues la construcción de escenarios, Claro, el de tema variedades, ¿no? del 3D, de tu poder mover la cámara, de tu poder explorar, que además ya al principio lo hemos visto, que a mí me gustaban que los juegos te permitieran moverte a tu antojo, ¿no? Y esto te permitía, esto era para mí un sueño. Es decir, yo llegó un momento en que me aprendí de memoria el Tomb Raider entero. Yo no sé cuántas veces me lo pasé. A mí me llamaban a casa, porque no había todavía móviles, me llamaban por teléfono para preguntarme, oye Sego, estoy en la pantalla número 4 del Tomb Raider, que hay 2 palancas y no puedo seguir. Y yo le decía, mira, 2 pasos a la derecha, salta, hay un esto, te metes, le das patada, vuelves, dos hacia la izquierda, te cuelgas y ya... Hostia, gracias. Yo era el Google del Tomb Raider. El gurú, el gurú, el gurú. El En gurú. vez en cuando. Seguro, es decir, que la importancia también de las relaciones que establecen, ¿no? Es decir, que cuando uno se engancha a un juego es complicado desengancharse también. Bueno, depende. Porque esa es la naturaleza del juego, en cierto modo, ¿no? Es El decir, juego te va a generar, siempre te va a ir dando recompensas para que sigas jugando. Es decir, al final el juego es un generador de dopamina y de endorfina, y tú con cada recompensa, cada paso, cada logro, tu cerebro te va recompensando con sustancias que al cuerpo le molan, y tú dices, ¡hey, hola, vamos! Te anima. Y tú dices, ¿por qué estoy tan contento? Pues porque tu cerebro te está recompensando por conseguir determinadas metas, te está recompensando con sustancias. Y es cierto que esto también deriva en una parte polémica de los videojuegos, que es el tema de gente que se adicta a los juegos. Pero claro, ahí echarle la culpa a los juegos, hombre, si es a lo que está enganchado, a que se la va a echar, ¿no? Pero es cierto que ahí tiene que haber también un control. Es decir, tenemos que ser responsables. Ahí, por ejemplo, con el tema de los niños, es decir, el limitar el tiempo, porque a un niño, si tú no le quitas la consola, el niño va a estar en la consola 24 horas. Ahí son los padres los que tienen que dosificarlo. El tipo de juego, que sean adecuados para niños, y luego cuando ya eres adulto y empiezas a jugar, también ser capaz de ver el problema. ¿Qué ocurre? Hombre, pues ocurre pues igual que ocurre con otras cosas que no son videojuegos, que hay quien se da cuenta y juega moderadamente, igual que bebe moderadamente, y hay quien no. Entonces, bueno, muchas veces pues depende de esa persona, pero es cierto que te puedes enganchar a un juego porque te gusta mucho el juego, está clarísimo. y ahí, a partir de ahí, es cuando decidiste pues que esta iba a ser tu profesión, a partir del Tomb Raider. No, Cuando fue... no, No, yo no lo sabía. tú lo sabías. Yo no lo sabía. No lo sabías. No. A ver, yo no es que llegue por rebote, porque sí es cierto que yo... se me apareció la Virgen. Yo estudié periodismo en Madrid. Y estuve bastante años estudiando periodismo. Se me daba bien escribir, y a mí me contratan en una empresa a través de nuestro amigo José Luis Álvarez, amigo común. Me contratan en una empresa para hacer contenidos para juegos, que eran juegos en aquel momento que estaba desarrollando Coca-Cola cuando estaba empezando Internet, año 2000 aproximadamente. Y a mí me contratan para generar contenidos, preguntas, chistes, textos para unos juegos que estaba haciendo Coca-Cola. ¿Qué ocurre? Que Betty Byte, efectivamente, Mariano lo sabe también, Pelu también, Bon también. Y Mucha resulta gente lo sabe. que esa empresa, llega un momento, a Coca-Cola le va muy bien con esos juegos que hemos hecho, y dice, queremos más juegos, queremos hacer juegos que vayan más allá. Entonces se les propone hacer un juego de fútbol, una comunidad virtual, como una especie de mundo virtual donde cada personaje es un usuario y tal. ¿Qué ocurre? Que dentro del equipo que había, el que tenía más experiencia en juegos era yo. Es decir, yo he diseñado juegos de mesa míos,
He jugado a muchísimos videojuegos, tengo un bagaje bastante extenso en cuanto a juegos y videojuegos. Entonces, pues yo me convertí en el game designer cuando en aquella época, hablamos del año 2000 aproximadamente, prácticamente no existía el papel de game designer. Es decir, la gente que hacía juegos lo hacían ellos y ya está. No había una división de departamentos, ¿no? Yo me convertí un poco en el game designer, el que marcaba las mecánicas de juego de esos juegos que íbamos a hacer para Coca-Cola. Y yo empecé ahí a hacerme diseñador. Luego ya una vez que vi que los juegos salían, que funcionaba y que seguían saliendo proyectos, dije, voy a prepararme. Es decir, yo todo lo que sé de juego lo sé porque he jugado. Sí, tu periplo vital, de tu, claro, de tu propia experiencia. De mi ¿no? experiencia, pero yo no había estudiado diseño de juegos. Entonces ahí ya me compré 7 o 8 libros y me los leí. Y ya está. Y ahora ya, pues ya sí. Saltamos. Bueno, ya después de 25 años, ya sí. Me leí los libros, pasaron 25 años, etcétera. Y cómo en esos primeros momentos, ¿no? Porque el tema del juego, cómo aplicarlo a espacios empresariales, además de esos libros que tú, no sé si te aportaron mucho o tú veías que tu experiencia personal, directa con tus amigos, a la hora de jugar, tú ya percibías que dices, yo ya sé cómo puede funcionar un juego, o a través de esos libros ya diste un salto más profesional Sí, a ver, al principio lo que son las mecánicas básicas para hacer, por ejemplo, pues, los juegos que hacíamos, ¿no? Yo lo que hacía era imitar un poco juegos que ya conocía y aplicarles, por ordenar un documento con un diseño en base a cosas que yo ya conocía y que sabía que funcionaban. Luego, cuando te lees la teoría, principalmente lo que aprendes o lo que sacas de ahí son terminologías o metodologías que utilizan proyectos más grandes para poder moverte tú en ese mundo. Pero la base de yo sé que esto funciona, o yo sé que esto se hace así, o sé que al usuario le va a funcionar mejor esto de esta manera, lo aprendes porque tú lo has experimentado. Es decir, al final dice, ¿qué es más cómodo, un botón o una pestaña? ¿Qué tal? Pues hombre, pues un botón es más cómodo que tener que abrir una pestaña y no sé qué. Pues prefiero poner 3 botones, que es más cómodo, ves directamente toda la info y pulsa, que abrir una pestaña que se te despliegan 3 y tienes que estar tal. Eso lo aprendes de la experiencia. Luego ya lo lees y dices, ve lo que yo, claro, lo que yo sabía, claro, no me vas a explicar tú a mí. Pero sí, hombre, siempre es útil leer lo que otros han aprendido en mucho más tiempo del que tú tardas en leerlo. Entonces, siempre se saca provecho, sobre todo para eso, para moverte luego en ese ambiente, ¿no? Y ahora saltamos aquí ya a la última pantalla. Sí. Sin tokens, no nos ha hecho falta... Los poke. Los poke eran los trucos del espectro. Los trucos del espectro, ¿no? Y saltamos aquí sí. a la leyenda. Sí, la leyenda es porque este juego era el que, al final, en el que pude ver reflejado todo lo que yo esperaba de un videojuego. Y además este coincide con la época en la que teníamos la tienda aquí por encima del parking, sí, calle La Cruz. Ha llovido. Y este juego, pues, digamos que creó en sí mismo un género, el género de los mundos abiertos en 3D, donde nadie te dice nada y tú eres el que tienes que un poco ir creando tu historia, y que me llevó también a querer algún día poder llegar a hacer algo cercano a Zelda, Ocarina of Time. Ya de aquí pues saltamos a tu espacio, a tu periplo profesional, donde bueno, pues como estaban comentando, Betty Byte, BitToon, estábamos comentando antes que bueno, que ahora hemos conocido que quien fuera tu jefe en BitToon, ¿no? Fue en BitToon y en Zinquia, sí. BitToon y Zinquia, pues Fernando Piquer va a ser el responsable director de la Comic Con y bueno, ha estado en esas empresas creando juegos de distinto tipo. Ahora iremos viendo algunos vídeos, los tendremos aquí de fondo, y sobre todo uno de los grandes hitos que yo creo que es una traslación bastante, no sé si decir curiosa, pero sí
lógica, que es el play chapas, ¿no? El play chapas, después de todo lo que estamos comentando, es como esa vivencia, esa experiencia de la calle, de la comunidad de los chavales, trasladarlo al mundo de las pantallas y a los videojuegos. Sí, a ver, el proyecto del Play Chapa es muy curioso y esta es una de esas historias que hay detrás de los videojuegos, como reza el lema de la charla, y es que detrás del juego Play Chapa hay una historia curiosa, digamos, que es que resulta que yo aterrizo en Zinquia, que es la empresa que hace poco yo, en el año 2004, creo, sí, 2004 o así, aterrizo, ya estaba poco yo creado, y la empresa tenía un departamento de videojuegos que estaban tratando de hacer diferentes proyectos. Uno de ellos estaba basado en una serie de Zinquia y resulta que no terminaba de encajarle a los publishers, ¿no? En este caso Sony. Entonces Sony en aquel momento había lanzado la PSP, la PlayStation portátil, y habló con nosotros para que le propusiéramos ideas para juegos para su PSP, porque querían desarrollar un juego en España, que no se había hecho nunca un juego para PlayStation en España. Hablan con nosotros y nos piden que le planteemos juegos. Entonces, pues le planteamos varias propuestas, ¿no? Entre esas propuestas estaba Play Chapas, pero no era Play Chapas. La empresa Zinquia tenía un juego online que era un juego de chapas, donde jugabas online contra otros jugadores y echabas partidos, era como un FIFA, pero de chapita, y era online. Y estaba funcionando bastante bien. Entonces, dentro de todas las propuestas que le hicimos a Sony, metimos, oye, pues si queréis también podemos hacer un juego de chapas, que ya tenemos el motor y tal hecho. Entonces, de todas las propuestas que había, eligieron el Play Chapa, porque pensaron que, oye, podemos dirigirlo a un público que sean padres e hijos, hacemos un poco revival de una época y de un juego tradicional y que puede funcionar para que el padre compre la consola. Bueno, todo con vista comercial, claro, porque Sony no están aquí para regalar nada. Entonces, nos ponemos en marcha el proyecto, me encargan hacer el diseño y yo digo, bueno, a ver, pues vamos a recordar cómo jugábamos, ¿no? Entonces yo quise meter un sistema en el cual tú podías ponerle a tu chapa el nombre, le podías poner los colores, podías lijarla para que fuera más rápido, le podías meter peso para que pesara más, los defensas no te lo movieran tanto. Entonces metimos un sistema en el cual tú podías configurar tus chapas y jugar online. Bueno, online no, jugaba con un sistema como el Bluetooth, con otras consolas, o podías jugar en la misma consola. ¿Qué pasó aquí? Pues que Sony dijo que sí, que adelante. No me acuerdo cuánto costó desarrollarlo, pero unos cuantos cientos de miles de euros. Pero Sony dijo, yo tampoco me quiero aquí gastar un dineral. Entonces habló con los 40 principales, con Coca-Cola y con BBVA, y le dijo, oye, yo os pongo en el juego, que salgan vuestros logos en el juego, y me pagáis. Entonces, el juego pues lo pagó el BBVA. Que pague la banca. Que pague la banca. Y entonces funcionó bastante bien, sorpresivamente, también porque Sony le dio mucho bombo, hizo una campaña en televisión que se gastó también pasta y luego tuvo bastante buenas críticas, ganamos varios premios y todo el rollo, que el juego funcionó bastante bien, pero no llegó tampoco a ser un bombazo total porque era un tema muy local. Es decir, era muy difícil sacar este juego fuera de España, porque dices, vale, ¿dónde vende? En el Mutu no juegan a las chapas, no. ¿No es un juego universal el jugar a las chapas? Creo que no, porque de hecho, para hacer el reglamento tuvimos que hablar con la Federación Española de Fútbol Chapas. Cuidado, que existe. Que hay una federación, y tú no puedes coger cualquier pelota. Hubo una historia, los de Sony, porque claro, nosotros nos reuníamos con Sony cada X tiempo, porque ellos eran los que ponían, ¿no?, ahí la pasta. Cada cierto tiempo nos reuníamos con ellos probaban el juego y nos daban sugerencias y nos dijeron que para darle como más realismo tal, si podíamos hacer que el balón fuera un garbanzo. Dice, es que yo de pequeño jugaba con un garbanzo y tal. Entonces le dijimos, no, porque la federación... Claro,
yo lo que no quería era tener que meter un garbanzo. Claro. Y le dije, no, es que lo de la federación, en el reglamento pone que el balón tiene que ser de tantos milímetros, de tal material y tal. Y por ahí los convencimos. Y nos salvamos de tener que poner un garbanzo. Pero es cierto que hay una federación donde están todas las reglas del fútbol chapa. Tú imagínate, y el juego ¿no? iba... Gastarte cientos de miles de euros para al final jugar con un garbanzo, ¿no? Claro, ¿dónde vas con un garbanzo, hombre? Además, podías personalizar el balón y todo. Metimos varios modelos de balón, o sea que quedó mejor así. Además, supongo, no sé si haciendo memoria, que las reuniones para diseñar el juego tuvieron que ser bastante, no sé si serias o por qué no, establecer todos esos elementos, como no, lo de raspar la chapa. Sí, es decir, que vosotros eso se metió. os nutríais de vuestra propia experiencia. Tú fuiste un poco la voz cantante en ese sentido, o todos los del grupo iban explicando un poco la experiencia. Hicisteis un trabajo de documentación en torno a cómo jugar. Sí, a ver, esto además tiene un dato curioso, este juego, porque este juego estuvo a punto de ser cancelado y no ver la luz. Porque a ver, estos ya son trapos sucios un poco del desarrollo, pero como bueno, estamos en familia, lo cuento. Bueno, estamos grabando, cuidado. Ah, bueno, entonces no lo cuento. Pero vamos, casi se cancela. Sí, casi se cancela y al final pues dije yo, oye, no, es una pena, llevamos 2 años y pico trabajando en él, no lo cancelemos. Y me dijeron, pues lo terminas tú. Y digo, vale, pues lo termino yo. Entonces me hice yo cargo de cerrar el juego, hablarlo yo con Sony y sacarlo adelante, porque si no lo cancelaban y me daba pena. Entonces nadie quería hacerse responsable como de terminarlo, porque no, es que con Sony está viendo roces tal. Y dije, pero señores, seamos coherentes. Y entonces me hice yo cargo y lo terminé yo de cerrar, que luego ya, digamos que dejé ese papel. Es decir, lo hice con Play Chapa y ya dije, me cambio de historia porque ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero estuvo a punto de no salir directamente por desavenencias con Sony, la empresa y tal. Pero bueno, al final salió. El garbanzo fue lo de menos. Y al final digo, y el garbanzo se ha quedado en nada, porque es que esto se iba ahí al garete. Pero bueno, al final salió. Es curioso, ¿no? Que algo tan simple como pueda ser jugar con chapa genere tanta discrepancia para que no salga un proyecto adelante. Sí, pero porque al final lo que hay por medio no es tanto el juego. Es que aquí ya también podríamos hablar del tema de las empresas que hacen juegos. Es decir, al final una empresa va a mirar por su inversión, por su dinero, por su beneficio, por su aportación, por su porcentaje. Entonces, claro, ahí la discusión no surge de el juego da igual que sea de chapa o que sea de caballitos de mar. Ahí lo que entra en juego son el tema de yo he puesto tanto dinero, yo necesito que esto esté en tales plazos. Entonces ahí es donde empiezan los roces y donde hay que tener buena mano izquierda para manejar eso de forma que no termine estrellándose. Y ya está. Puede ser de chapa o puede ser de lo que sea. Ahí el problema es cuando las empresas dejan de lado el trabajo que han hecho los empleados, gente que lo hace porque le gusta. Es decir, que al final, como la mayoría de las profesiones que son creativas, la gente está ahí por vocación, no por dinero. Es decir, si tú te quieres hacer rico, no te metas a hacer videojuegos. O sea, métete a, como es lo que hay ahora, los criptobros, ¿no? Estos que compran Bitcoin, métete a eso que te forra. Hacer videojuegos que te guste y tirar el trabajo de 2 años de un equipo de 30 personas porque es que resulta que no me pongo de acuerdo en no sé qué movida. Vamos a ser coherentes y vamos a hacerlo bien, ¿no? Y dejar un poco de lado el 2% que te llevas o el que sale un día antes o un día después. Entonces, bueno, pues con un poquito de sentido común, pues se encamina. Otro caso de éxito, si se puede decir, lo es, porque también tuvisteis premio, fue Basket Deuce, ¿no? Es decir, también un poco siguiendo tu línea, porque es un juego de baloncesto cartoon, ¿no? Con personajes caricaturescos, donde también el humor estaba presente, lo callejero. Ese juego también tiene tu impronta. Sí, ahí aparte del diseño, que era un poco la base, que eran 2 equipos de 5 jugadores, un sistema bastante sencillo de juego en 2 equipos online. Ahí con lo que yo me lo pasé mejor fue con el trasfondo de los jugadores. Es decir, ahí lo que consistía en que cada semana o cada 2 semanas salían nuevos jugadores que tenían
características peculiares. Estaban los bases, los pivots, los aleros, tal. Cada unos tiraban mejor, otros hacían los mates, otros corrían más, otros menos. Y lo gracioso de esto, donde yo me lo pasé mejor, era que cada uno de esos personajes tenía un trasfondo, y ese trasfondo me lo inventaba yo. Entonces yo ahí me lo pasaba. Tú eres el creador del lore, se puede decir, Johnny del universo Terremoto, claro. de Johnny Terremoto. Johnny También Terremoto, yo he visto nacido- por ahí, he visto un personaje que era como un señor con boina. Sí, así. ese era un vasco. Sí. Claro, es que dice, a ver, ¿cómo reconoce un vasco? Una boina. Tópicos. No, es que tópicos, esto ¿no? es racismo, no sé qué. No, hombre, no. Coño, un tío así con un bigote y luego También ahora podría ser David Ucles, ¿no? También Ucles, ¿no? También con boina, pues también podría ser. también, claro, ahí podía haber ya confusión. Pero ahí me lo pasé muy bien por el tema del trasfondo, por el tema de escribir esa historia que además tenía como una visual muy cartoon, muy cómica, ahí se me iba la olla. Ahí te salió tu espíritu Mortadelo y Filemón, del cual eres Absolutamente. totalmente fan, ¿no? Totalmente, Mortadelo y Filemón, gente que nacido en las montañas de Nebraska, con 6 años mató su primer oso. Y así todo. Historias así de... Da igual, sí, da igual. Si la gente no lo va a leer. Luego nos enteramos que sí que lo leía la gente y hasta comentaba en plan, pero ¿cómo va a ser de la ciudad de no sé qué? Cállese, señor. Claro que es de ahí. En esa época ya también había feedback en el mundo de Internet, es decir, ya recibíais vosotros vuestra Claro. respuesta, porque hasta ahora el mundo fandom no ha aparecido. Es decir, no lo que tú comentabas, ¿no? Lo del niño rata, lo comentaste antes, esa gente que está ahí un poco con el hacha esperando Sí. para pegar el hachazo y la crítica feroz. Hasta ahora no ha aparecido, pero ya con Estamos Basket News hablando de 2014. Y en 2014 ya se había redes, ya había comunidad, ya había foros y ya nos dieron bastante leña. ¿Por Sí. qué? Porque había gente que decía, es que claro, si te gastas dinero, porque claro, a ver, estamos hablando de empresas, las empresas son para obtener beneficios, básicamente. Entonces, claro, nosotros hicimos un juego que era free to play, era gratuito, pero había ciertos elementos del juego que tú pagabas dinero real por tenerlo. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, lo típico, Internet, oye, claro, es que si pagas, pues tus jugadores son mejores. A ver, sí. Pero es que estas criaturas tienen que comer, ¿sabes lo que te digo? Es decir, nosotros intentábamos que todo el mundo pudiera acceder a lo mismo. Y de hecho, la mayoría de cosas las podías conseguir. ¿Qué ocurre? Claro, ¿qué hacen las compañías de juego? Si lo quieres gratis, tienes que jugar mucho rato para conseguir las monedas y poder comprártelo. O puedes coger, gastarte 5 euritos y te ahorras esas 5 horas o 10 horas de farmeo, te las ahorras. Este y este tienen lo mismo, solo que este ha tardado 0 y este ha tardado una semana en tenerlo. Pero es que si no, ¿cómo mantenemos un juego gratis? Hay que pagar servidores, hay que pagar personal, tal. Entonces, bueno, ahí ya empezaron las luchas, ¿no? O gente que decía, es que es muy injusto porque este juego tenía una peculiaridad que era que tú podías conseguir unas cartas que te daban como poderes. Entonces tú estabas jugando al baloncesto, ibas a tirar a canasta, jugabas una carta que se llamaba misil no sé, teledirigido y desde donde tiraras colabas la canasta. ¡Wow! La gente en los foros, pero ¿cómo va a hacer esto, hombre? Una carta y yo iba ganando y de pronto el otro tira y me la cuela, va afuera, no sé qué. Y entonces empezó a haber mucho ruido ahí. Y la realidad de todo esto es que al final tienes que competir con un montón de juegos que están online, que son gratis y que han invertido mucho más que tú en ese juego. Es decir, al final un juego que tú tienes online, que bueno, que intentas que vaya funcionando, pero al final ves cómo van cayendo el número de usuarios pues, por polémicas, porque se aburren, porque el juego ya no va para más, porque salen otros juegos y la gente se cambia de juego, pues llegó un momento que hubo que cerrarlo. Y se cerró Basket Dude. Era un juego que había funcionado muy bien en su salida, que incluso a nivel internacional había sonado, llegamos a sacarlo en Taiwán y por ahí, o sea, salió en varios países y al final fue muriendo y desapareció. En esa circunstancia, cuando ves esa situación de declive,
lo mejor es dejarlo morir o tú, No. por tu experiencia hay posibilidades No, de recuperarlo. tú intentas levantarlo y haces, pues vamos a meter cambios, vamos a intentar que haya más modos de juego, vamos a intentar premiar a los jugadores, pero ocurre que llega un momento en que ya, por más que hagas, la gente dejó de jugar y ya está en otro juego. Y es muy difícil traerte de nuevo gente y llega un momento que no es que te quedas a cero, no dices, no tengo jugadores, pero a lo mejor tienes 50 jugadores, 100 jugadores y dices, si estoy pagando un servidor, estoy pagando un equipo en un proyecto, en mantener un proyecto que no me da, porque además estamos hablando de un juego free to play, un juego gratis, que a lo mejor pues hay jugando 300 personas de las cuales están pagando 10, algo. Y dice, mira, para esto lo cierro. No es que muere y ya nadie juega, sino juega tan poca gente que no compensa tenerlo abierto y lo cierra. Y ya está. Tuviste una especie de secuela, ¿no? Kicks, Football Warrior, un poco el mismo Sí, espíritu. Sí. A ver, el Kicks era un juego para tablet de tirar penaltis. Esto también, lo comento rápidamente por encima, en España el tema de desarrollar videojuegos está muy complicado, porque hay mucha competencia, hay muchos juegos y es muy difícil obtener financiación. ¿Qué hacíamos nosotros en Bitun? ¿Qué vimos en Bitun? Oye, hacemos juegos que podamos alquilarlos a marcas. Es decir, la idea de este juego, del Kicks, del Penaltis, era hacer el juego en un desarrollo más o menos rápido e irnos con el juego debajo del brazo a diferentes empresas a decirle, oye, ponemos tu anuncio en el juego y te lo damos en exclusiva durante X meses por un dinero. Y con eso ir sacando un beneficio. Entonces, ¿qué ocurre? Que teníamos que hacer algo, un juego con una temática muy universal. Fútbol. Claro, porque dice, es que igual, si hago un juego de matar marcianos o de zombies, pues no lo puedo encasquetar a un BBVA, a un Coca-Cola, a un Movistar, a gente que te pueda pagar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos el de baloncesto, que ese sí que fue un poco más independiente, sí que estaba más orientado a que fuera nuestro, pero esto que empezamos a hacer como para marcas, pues eran temáticas más generalistas, pues eso, de fútbol creo que hicimos este y otro que no llegó a salir, hicimos otro de golf, creo, hicimos una aplicación para bebés con la marca de Nutriben, creo que era, o algo así, que era como un pet virtual y no sé qué. Hicimos varias cosas para marcas, que era lo que nos permitía seguir manteniéndonos. Porque las empresas sí estaban dispuestas a gastar parte de su presupuesto de marketing en hacer jueguitos, porque también estaban viendo que, bueno, estamos hablando de 2014, 2015, era como un sector que estaba ya empezando ahí a despuntar mucho el tema de los youtubers, de los videojuegos tal, y querían estar ahí también ellos tanto en ordenador como en móviles. Antes de saltar a tu última etapa dentro del mundo del videojuego, que era la de Pocoyo, sí, previamente también, ahora que has comentado, el mundo del móvil. Comentabas que el mundo del móvil a vosotros os permitía hacer bastantes locuras, ¿no? Es decir, teníais vuestra se puede decir línea de trabajo, que era Pocoyo, pero sin embargo con el móvil ahí podríais fantasear, hacer pues todas esas gamberradas que supongo que a ti te tiran bastante. Sí, a ver, la etapa de Zinquia, mientras hacíamos los juegos de Pocoyo y tal, surgió también una línea que era hacer juegos para móviles porque eran más rápidos, más baratos de producir y porque había muchas compañías que compraban los juegos directamente para meterlos en los móviles. Nokia, por ejemplo, compraba juegos y ya venían preinstalados en el móvil. Entonces ahí tuvimos una etapa antes de los smartphones, que era cuando estaban los Nokia, estos ladrillos que los tiraba y botaban, ¡bing!, y lo cogía otra vez. Por aquí habrá aparecido el Wireless West. Wireless West. Ahí hicimos varios juegos, saliéndonos de las IPs de Zinquia, de Pocoyo y todo esto, que eran juegos pues eso, más locos. El Wireless West, que era un juego del oeste, era un
una especie de mundo abierto, multijugador, un MMO del oeste, donde podía robar ganado, jugar en el casino, todo cosas buenas, todo cosas Constructiva. todo cosas buenas, todo. Luego ya vino GTA, que nos copió, pero que... Y Red Redemption, todo, ¿no? y nos copiaron los dos. Es que Rockstar nos espiaba. y ahí sí que hicimos un montón de juegos que eran mucho más... menos guiados por los mercados, ¿no? Eran juegos que sí que estaban destinados al final a ser propiedad de marcas, sobre todo de móviles, pero sí que eran más locos y sí que había juegos de plataformas, juegos de extraterrestres, juegos de navecitas. ¿Cuál es el juego más loco que has creado? El que tú ¿Más loco? Más gamberro, en el que tú te hayas sentido... Aquí me he explayado yo con gusto con todos mis universos. Bueno, hicimos uno que era para los Action Man, creo que era, para la marca de Action Man, que ahí se nos fue la olla, empezamos a meter, inventamos una historia de un profesor malvado que inventó unos engendros que iban volando. Era un juego del típico de matamarcianito de escalón lateral, pero salían unos bichos muy locos, unos monstruos muy raros. Porque además los artistas que eran diseñadores de píxel, de estos que van al píxel, se les iba la olla. Mira, se me ha ocurrido esto, un pulpo que... Tira, venga, mételo. Y ahí metimos todo. Y Action Man lo compró, o sea, se lo quedó. O sea, que bien. Es decir, tuvo éxito. Y ya, pues, Pocoyo, todo el universo de aplicaciones, que eso es, bueno, un fenómeno mundial de Pocoyo, ¿no? Comentabas que Pocoyo tiene canales en YouTube, no sé cuánto, en varios idiomas, Sí. y es lo que se llama ahora una propiedad intelectual, Sí. que, bueno, tiene la importancia en la infancia, que es uno de los personajes con mayor tirón. ¿Cómo se crea también unos juegos para unos niños, ¿no? Es decir, para un determinado público infantil. Sí, a ver, el tema es delicado, es complicado porque al final estamos hablando de que para manejar un videojuego se requiere una serie de capacidades que no se desarrollan hasta cierta edad. Entonces, claro, es complicado el poder medir qué nivel de habilidad puede tener un niño, porque claro, Pocoyo es una producción que es para niños hasta 3 años, que a los 3 años es cuando el niño empieza a ya tener cierto sentido de sí mismo y del espacio y de poder a lo mejor manejar un mando o algo así. Entonces es muy complicado poder hacer juegos para ese target. ¿Qué haces al final? Pues intentas que sea subirlo un poco más. Entonces, claro, haces una mascota virtual de Pocoyo. Es decir, intentas hacer un juego que tenga la mínima complicación posible o hacer juegos donde el niño juegue acompañado del padre y que sea el padre el que lleva la voz cantante en el juego y que el niño pueda pues señalar y el padre tal, porque es que un niño de menos de 3 años no puede manejar un mando de una manera solvente. Sí que los hay, sí que hay niños pequeños que de pronto te sale el típico vídeo en YouTube. Mi hijo se pasa el Elden Ring con un dedo. Pipi, el niño de 2 años. Madre mía, la IA, ¿cómo está? Pero normalmente tienes que bajar al máximo la exigencia de hasta dónde puede un niño interactuar con un videojuego. Y ahí, ¿quién juega más un papel más importante? ¿Un pedagogo o vosotros los creadores artísticos? A ver, al final, el tema de Pocoyo implica el estar en una empresa como Zinkia, donde todo gira en torno a Pocoyo, los niños, los bebés, se hacen productos, porque yo, aparte del tema de videojuegos, también he colaborado mucho con el tema de, a lo mejor, productos derivados, cuentos, juguetes. Pues, oye, pues si puedo aportar aquí y tal. Entonces, al final te vas quedando con nociones y con temas de, pues eso, de pedagogía, de hasta dónde, aparte que tú te documentas. Es decir, al final, el trabajo de un diseñador de juegos no es, me voy a inventar un juego y ahora pongo aquí lo que me da la gana. Es decir, tú tienes que hacer un juego, pero el juego tiene que ser fiel a un montón de cosas. Cuando haces un juego para niños, tienes que saber cómo funciona la mente de un niño. Igual que cuando haces juegos para adultos, tienes que saber cómo funciona la mente humana. Que ahí también a los diseñadores de juegos nos pone un poco de maquiavélicos. En plan, claro, es que vosotros jugáis con los instintos de las personas. Digo, no, hombre, yo sé que si pongo al final de un camino, te pongo una recompensa, tú
cuando lo hagas vas a aprender algo, decir, oye, al final de estos caminos hay recompensa, ya lo sabes para el resto del juego, ahora yo juego contigo, ahora yo te lo escondo, te pongo un obstáculo, te pongo una trampa, hago que te lo... Ya si ves que hay una trampa, al siguiente tienes más cuidado, es decir, yo juego con tu mente, sabiendo cómo funciona tu mente. Pues esto es un poco igual, para niños pues tienes que saber cómo funciona la mente de un niño. En el juego, lo que volviendo a lo de la adicción, no hacia provocar la adicción, pero sí vuestra misión como creadores es mantener a los jugadores el mayor tiempo posible enganchados jugando, ¿no? Pendientes de vuestros juegos, ¿no? Claro. Es Y decir, que paguen. y que paguen. No es como una película que No. tiene, o un libro que tiene en cierto modo Principio y final. un principio y final, sino vosotros, es decir, tiene un número de partidas o tiene un objetivo final, pero también el que tarde el máximo tiempo posible en llegar a ese objetivo. Sí, ahí también hay una parte que tiene que ver con la ética del propio diseñador. Es decir, hay videojuegos, estos que se llaman, japoneses que se llaman gacha, los juegos de gacha, que son juegos donde todo es aleatorio. Es decir, los personajes que tú tienes, el equipo y tal, no es algo que tú construyes o que tú buscas, sino que te toca en sobrecito y tal, que tienes que pagar. Y eso se llama gacha porque es aleatorio. Esos juegos están orientados a que te gastes todo el dinero posible. Lo que te decía de la ética del diseñador, es decir, oye, yo hago este juego porque quiero contar una historia, pero no quiero que te aburras, no quiero que de pronto yo te esté contando una historia y tú digas, bah, pues, paso porque el juego me aburre. El juego te tiene que ir dando satisfacciones, te tiene que ir dando satisfacciones pequeñitas que te lleven a ese final que tú quieres contar. La ética, eso, si tú eres una empresa que quieres sangrar a tus usuarios y sacarles todo el dinero que pueda, hace un diseño para eso. Si tú eres una empresa que lo que quieres es crear un juego porque la gente juega, viva la historia, la aventura, lo disfrute y tal, utiliza otros métodos. Es que ahí hay métodos. Entonces, bueno, cuando hacemos, por ejemplo, un juego como para niños, como Pocoyo, intentamos que esos fragmentos, esos trayectos para obtener un premio sean cortos y estén dosificados. En plan, oye, no te hago un camino de hora y media para un premio, te hago un camino de 15 segundos y que cada 4 segundos te esté diciendo, paramos, ¿sabes? Es decir, ahí tienes tú que medir que estamos hablando de un público infantil, no estamos hablando de el tío que se está echando moneditas en la máquina. Pero eso ya va a depender del juego, de la empresa y de la intención que tenga. Pues Antonio, si no te parece mal, ya vamos a ir llegando al final de este maravilloso encuentro. Vamos a abrir un turno de palabras, si os apetece compartir vuestras opiniones, si alguno de aquí de los presentes grababa también esos juegos de ZX Spectrum o de la... El Bon. También la cuestión de la satisfacción o no a la hora de jugar, porque también en el mundo del juego, del videojuego, hay cierta frustración, no sé si decirlo de esa manera, porque muchas veces las expectativas o el tiempo que tú le dedicas o la incapacidad de pasar de pantalla, también es muchas veces los juegos, el simple placer de jugarlo o también de decir, oye, lo que voy a conseguir va a estar en consonancia con aquello que estoy dedicando, ¿no? A lo mejor es como plantearle una especie de paralelismo con subir al Everest, ¿no? Es decir, bueno, es un poco, ¿cómo se llama? El sacrificio de lo inútil, porque al final no sirve absolutamente para nada más que para pasarlo bien, o bueno. Sí, bueno, ahí depende mucho el caso. Y ya te cuento una pequeña, no es una anécdota, es un hecho. Hay unos juegos que son los Dark Souls, que son unos juegos muy difíciles, que están hechos así, para que sean difíciles, que son injustos, bueno, no injustos, ¿no? Sino que son, digamos que no hay proporción, que son asimétricos, ¿no? Que de pronto cualquier bichito te da un toque y te mata por muy poderoso que tú seas. Y hay unos bosses, unos jefes brutales. Bueno, la vida misma. La vida misma. Entonces, esos juegos Dark Souls no tienen selector de dificultad, son como son. Entonces hay mucha gente que los ama y mucha gente que los odia porque dicen, madre mía, es que no paso del primero. Hubo un streamer que
tenía ese problema de que se frustraba porque los juegos tal. Entonces, en estos juegos ha salido una costumbre que es pasarse esos juegos tan difíciles sin que te toque ningún enemigo ni una vez. Y si te toca, tienes que volver a empezar el juego. Se llama un no-hit, ¿no? Entonces hay gente que son expertos no-hit, que se pasan 5 juegos seguidos sin que le toque ningún enemigo. Solo aprenden de memoria la rutina y van y no los tocan y matan a todos y tal. Entonces, este streamer que tenía ese problema de frustración, se propuso terminar uno de los más difíciles, que era el Sekiro, que es un juego de japonés, de un japonés que va con una katana y va por Japón por ahí matando bichos, y es de estos súper difíciles. Y el tío se propuso pasárselo sin que le tocara ningún personaje. Él podía estar en el último jefe, habiéndose pasado todo sin que le tocaran, y si ese jefe le tocaba, tenía que borrar la partida y empezar de nuevo. Todo el juego. Vale, pues cuando ese hombre, por fin, después de no sé cuántos meses, sin parar de jugar ese juego, terminó y acabó el juego y mató al último jefe sin que le tocaran, dice que le cambió la vida. Que se convirtió en una persona nueva, que entendió muchas cosas que no había visto antes en su vida. El esfuerzo, el volver a intentarlo, el que mañana sea el otro día, el que no sé qué. Y él lo dice, lo cuenta como una experiencia como mística. Y digo yo, una revelación. Esta persona, yo no lo he hecho. Esta persona la ha hecho y lo cuenta así. Yo no lo he hecho porque yo soy muy bueno y me lo paso a la primera. pero te digo que muchas veces el tema de es que pasarte un juego pues, tampoco es para nada. Pues igual sí es para algo, ¿sabes? Es decir, yo me he pasado muchísimos juegos, no así sin no-hit, sino normales, y cuando termina un juego dices, ostras, ha estado bien el viaje. Es decir, igual que otros no, otros te los terminan y dices, bueno, pues porque todos los juegos no son buenos. También hay que decirlo. Hay juegos que dices, a ver si se acaba ya esto, por favor. Pero hay juegos que te los terminas y dices, jolín, ha estado guapo, ha estado muy bien la experiencia. Pues como cuando ves una película y dices, ¿qué me ha gustado esta película? ¿Qué bien me lo he pasado? ¿Cómo me lo he gozado? ¿Lo que he aprendido? ¿O lo que me ha molado? Por un videojuego igual. Y ya te digo, que muchas veces no, es que jugar eso no es para nada. Es para algo. O sea, ya te digo yo que es para algo. Pues si tenéis alguna pregunta, conversación, Eduardo. Hablando de los Dark Souls, la dificultad de los juegos, que eso también puede ser otro tema, que se vayan también a muchos de los jugadores de ahora, que se vayan a los 80 y que vean, había muchos juegos tipo Dark Souls que hoy día muchos jugadores cuando van a jugar a juegos retro, vamos, lo dejarían en menos y nada. Es que había una curva ahí. La dificultad de juego, ha habido una curva en la que conforme los videojuegos fueron calando en el mercado, se fue bajando la dificultad. Claro. Fue bajando la dificultad. ¿Qué hizo Dark Souls? Dijo, como la gente está harta de juegos tan fáciles, porque es que había juegos que con un botón te los pasaba, crearon los Souls y como funcionaron, empezaron a hacer mucha más gente juegos muy difíciles, otra vez de nuevo. Pero realmente ahí en la dificultad hubo una curva. Y al principio los juegos eran muy difíciles porque tenían que hacerlos difíciles. Porque si lo hacían fáciles, con 48K de memoria, ¿sabes? Te lo pasaba en un rato. Entonces tenían que hacer que tú en cada pantalla te tuvieras que tirar horas y que si te mataban volvías a empezar. ¿Para qué? Para que el juego te durara. Claro, porque no tenían memoria para más. ¿Ahora qué hacen? Ahora hacen juegos que necesitas 100 horas para pasártelo. Pero porque la tecnología da para hacer un juego de 100 horas. No tiene que ser súper difícil, pero sí tienes que dedicarle mucho tiempo. ¿Te lo pasa igual? Sí, pero le tienes que dedicar muchas más horas. Y tu idea más loca, creo que no está publicada, seguro. Hablando, cuando Ricardo te ha preguntado cuál ha sido tu idea más loca, la idea... Ya, no. Yo he dicho que haya hecho. No, vale. Claro, de las que no he hecho, claro. A no, tutiplén. que tampoco me han dejado hacerlas, ¿sabes? Claro, me han dicho, ¿dónde vas? Y luego, retomando el tema de los muñequitos, ¿no? De la edad de los juegos y jugar con miniaturas y eso, que aquí en la librería estamos viendo que viene una ola totalmente diferente en ese tema. Es decir, se valora mucho el juego de mesa por el efecto de los videojuegos. Es decir, como ahora está muy extendido y se pasa mucho tiempo delante de las pantallas, porque en todas las casas son multipantallas, está tanto la tele, móvil, tablet, consola. Entonces,
viene el efecto contrario, es decir, se están viendo todos los beneficios a nivel desde la infancia hasta la parte adulta de lo que es un juego de mesa. Por ejemplo, Warhammer, ¿no? Cálculo matemático, es un hobby completo, ¿no? Pintar miniaturas. Entonces se está buscando otro tipo de experiencia un poco para alejar tanto a los niños como a los adultos de pero solo hasta que salga GTA 6. Eso Bueno, lo sabemos. Cuando llegue GTA se acabó el Warhammer y todo. Pero al mismo tiempo que tiene todo esta trayectoria profesional en el mundo de videojuegos, eso no quiere decir que tú sigues jugando juegos de mesa, juegos de rol, escape room, ¿no? También ahora los escape room, los juegos de rol, es decir, que tú has seguido disfrutando. Yo no sé si a nivel también profesional, pues juegos de mesa también te sigues leyendo los reglamentos de los juegos de mesa, Sí, ¿no? claro. Es decir, que tú has seguido en esa, Sí, en sí, esa sí, faceta también fuera de la pantalla. Sí. Como dice Eduardo, el tema de apartarte de la pantalla y tocar dados y tocar plástico y reunirte con gente cara a cara a jugar, eso aporta también. Es decir, yo no digo el videojuego tal, yo no soy el profeta del videojuego. Es decir, el videojuego está muy bien como experiencia, puede aportar, es más cómodo, es más accesible, pero el juego de mesa cumple la misma función con otros añadidos y, como digo, menos accesible porque igual requiere estar con más gente, te tienes que leer un reglamento, es como un poquillo más, la entrada es un poquillo más costosa, pero yo nunca he abandonado juegos de mesa, sigo jugando juegos de mesa, juego videojuegos y diseño videojuegos y diseño juegos de mesa. ¿No te has planteado lo de los juegos de mesa? ¿No te has planteado crear juegos de mesa y venderlo a través de plataformas Berkami Sí, pero tengo por ahí alguno hecho. Intentamos hacer alguno con Juan, con Bon también hemos hecho alguno, pero bueno, son prototipos, son también al final te tienes que dedicarle más tiempo del que yo puedo darle. Es decir, te tienes que poner 100% porque hay que testearlo, porque hay que luego el tema de la producción, luego el tema de comercializarlos, tal. Es decir, sí que tengo un montón de diseños por ahí y tal, pero faltando parte de testeo, tal. Pero bueno, algún día cuando me jubile, Mariano. Sí, porque además ahora con la impresora 3D también cabe la posibilidad de tú crear tus propios prototipos y crear tus propios diseños. Entonces, ¿está en ese futuro un juego? ¿Este que está más cerca? ¿Un videojuego o un juego de mesa propio tuyo con tu...? Hombre, ahora mismo por las circunstancias, un videojuego seguro, porque, a ver, ahora mismo no estoy trabajando en empresa de videojuegos, trabajo en una empresa de marketing, pero estamos haciendo Avergaming, es decir, ya estamos haciendo plataformas de gamificación también, con empresas, para networking y tal, y es probable que haga antes otro videojuego que un juego de mesa. Juego de mesa ya, en unos añillos, ya cuando estemos más tranquilos, podemos dedicarle más tiempo, pues igual le damos caña. Pues Antonio, vamos ya terminando este viaje por el universo jugón. Y bueno, como comentábamos antes a Pablo, en este viaje, bueno, comentamos a todos, ahí estamos construyendo, yo siempre me repito, pero es que es verdad, ahí estamos construyendo la nave, Bons ha pillado una impresora 3D bastante potente y estamos construyendo nuestra nave espacial para pillar vuelo según estamos viendo el percal por aquí, y nosotros estamos pues generando una arca del conocimiento para que cuando lleguemos a ese planeta que vamos a colonizar y vamos allí a constituir nuestra Arcadia feliz, pues vamos a disfrutar de aquello que vosotros nos vais proponiendo. Así que te vamos lanzando 6 contenidos, 6 propuestas para llevarnos a esa arca. Así que empezamos por una serie de televisión. Que yo me llevaría. Sí, que te llevarías en la nave. En la nave. Sí, nosotros vamos montados y nosotros vamos a colonizar. A ver, yo hay una serie que me gusta porque la puedo rever muchas veces, porque es muy larga, y porque tiene capítulos que están muy bien, que sería The Walking Dead. Tiene capítulos muy interesantes. No es una serie de zombies, es una serie de humanos que viven en un mundo donde hay zombies, pero no es una serie de zombies.
Pero, igual, porque está completita y está cerradita, Breaking Bad. Breaking Bad, no. Un disco. El último de las... Antonio Molina. Soy minero de Antonio Molina. Si eso nos viene bien para si Claro. llegamos a un planeta, pues, ¿no? Ponernos allí a Cocinero, picar. cocinero. No me va a decir último de la fila, ¿no? O de Lo decir, iba a decir, pero es muy obvio, me ha muy obvio. convencido- Ah, Me ha muy- convencido Mariano. Es decir, el conocimiento de la abuela que también se transmita. Hombre, claro. Hemos dicho serie, disco, una película. Aquí llega Condemor. Qué revelación chiquito, ¿verdad? Madre mía. Oye, ¿le has metido el elemento chiquito? ¿Lo has metido en tu juego, en tu videojuego? ¿Te han dejado? ¿Es tan evidente o tan que Creo que en el primer juego que hicimos con Coca-Cola, que el movimiento Coca-Cola, creo que metimos un personaje que era una parodia de Chiquito. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una caricatura muy parecida de Chiquito de la Calzada. Y te pedía una tapa de aceituna, no sé qué. Metimos también una caricatura de Torrente, creo. Chiquito de la Calzada. Bueno, eran como hay personajes... que medio- recuperarlo ahora con Torrente presidente? Sí, bueno, en fin, no son, pues, no son los mismos tiempos, pero bueno, sí. Hemos dicho película, serie de televisión, disco, un libro. Un libro, la guía del autoestopista galáctico. A ver, A ti es que te tiran las guías, ¿no? Las guías, los reglamentos. todo lo que suene a guía me mola. Ese, por ejemplo, está bien. El nombre del viento me gusta mucho también. Blade Runner, el sueñan las ovejas, no, los androides con ovejas eléctricas. Ese también me mola. Sí, hay varios. También el humor, también está. El humor, ciencia ficción, porque el humor y la ciencia ficción parece como que no casan mucho, ¿no? O bueno, ahí también, ¿no? Sí. Pues Bueno, hay cosillas. estaba el enano rojo por allí. Estaba el Ete y el Oto, El Ete y el Otto. que ahí mezcla ciencia ficción, humor. Sí, sí. Le haremos mañana homenaje, ¿no? Al Ete y al Otto, pero bueno, está muy conectado con el cine Linamar, ¿no? Me acuerdo Sí. yo de ver el cartel de cine Linamar allí, el Ete y el Otto. Entonces nos falta un cómic. Un cómic, un cómic. Pues qué cómic, tío. Mira, te voy a decir un clásico. Cualquiera de Moebius me vale. Y The Spirit, sabes que le Total. tengo especial aprecio. A todo lo de Spirit me mola. Y después también Mortadelo y Filemón Sí, visualmente pero- ha sido, pero Claro, pero como ya he dicho, aquí llega Condemor, digo, Mortadelo y Filemón no lo voy a decir. variadito, un surtido. Claro. Un surtidito. Y ya por último, el videojuego. Pues el videojuego donde peor me lo pone. Hombre, por Porque eso te lo dije al videojuego yo no podría decir un videojuego. Uno, no. Tendría que decir varios. Venga, anda, pues por ser tú. Red Dead Redemption 2, Elden Ring, The Witcher 3. Es decir, que tendría que decir un montón. El Ocarina, pero es que claro. Claro, pero por eso digo, no puedo decir un juego porque al final el tema de los juegos es que salen juegos. Y de pronto uno dice, guau, este es el mejor, tal. Pero es que mañana sale otro. Y es que el otro sale otro. Y es como, este no deja de ser un juegazo y ser mi favorito también. Es decir, es que no puedes decir, no, es que ya este pisa este. Bueno, si tuviera que solo uno, a lo mejor Red Dead Redemption 2, porque tal. Porque tengo allí un corteo. Pues nada, está estupendo tu selección. Además que es una conversación que hemos mantenido siempre en torno a si tú tuvieras que hacer un videojuego, ¿cuál sería tu videojuego soñado? ¿Cuál sería, es decir, Pues mira, pasa igual que te he dicho con mis videojuegos favoritos. Cambia. Es decir, hay veces que digo, y me gustaría mucho hacer un mundo abierto de exploración, no sé qué, y de pronto digo, me gustaría hacer un juego de miedo ahí, que estuvieras tal. Entonces no hay un modelo que fuera exactamente el que me gustaría hacer, solo ese, y ahora mismo en este momento, pues no sé tampoco exactamente qué juego me
llenaría el alma, ¿no? O sea, a lo mejor un RPG, un juego de rol donde te crearas tu personaje y luego hicieras evolucionar, por ejemplo. Sí que me gustaría hacer algo así. Pero bueno, eso cambia. Eso de pronto, dentro de 6 meses te digo, no, lo que me molaría hacer un plataforma. Bueno. Pues nada, Antonio, estaremos pendientes de esos juegos, de esa imaginación, ¿no? Esa explosión de imaginación, de sentido del humor, que siempre también te echamos de menos por las redes sociales, porque bueno, aquí no lo hemos puesto, te echamos de menos en el sentido de aquellos cómics, de tebeos viñetas que dibujaba, aquellos microcuentos también, aquellas aventuras de... He perdido fuelle. Estoy muy cansado ya. Estoy ya reventado. Aquellas viñetas, aquellas historias, te comentábamos que siempre has estado tú, bueno, pues volcando ahí tu mundo en la viñeta, y eso es verdad que... O aquellos microcuentos tan divertidos, ¿no? Tan imaginativos, pues también lo echamos de menos entre tanto ruido, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Pero bueno, supongo que un día de esto volverás. Sí, en cuanto me dé la picada. Ahora mismo me he tomado ahí un periodo que estoy a otras cosas, pero bueno, conforme me vaya dando la vena, iremos volviendo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nada, ya sabes, lo decimos de nuevo, tú eres el culpable, el gran culpable, pero bueno, es para lo bueno. Pues nada, Antonio, agradecerte mucho esta conversación que hemos mantenido aquí sobre videojuegos, sobre jugar, sobre pasarlo bien, que de eso se trata. Y nada, vosotros muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos en este segundo encuentro de la primera maniobra de Evasión Fest. Así que muchísimas gracias. Y ahora, pues, bueno, aplauso. Gracias, amigos. Ahora cuento los chistes.